Seguro te ha pasado que te has encontrado intentando cambiar, evitando seguirte sintiendo como te vienes sintiendo en la vida, teniendo algunos comportamientos en piloto automático que te hacen sufrir y que definitivamente quieres erradicar para salir de esa incomodidad, de algo que sabes que no te hace bien o no te gusta de ti mismo o está afectando tus relaciones. Entonces empiezas quejándote, criticándote y luego tal vez asumes un poco más de responsabilidad, vas tal vez a terapia, buscas algún tipo de ayuda y empiezas a introducir nuevos hábitos, intentando combatir ese mal hábito, ese comportamiento incómodo, eso que te hace sufrir. Y de pronto, de la nada, un día, algo te detona, algo hace como si fueras a encender un encendedor, así de sencillo, de rápido, te encuentras repitiendo el mismo viejo comportamiento. Vuelve y sale tu grito, tu respuesta sarcástica, tu comentario fuera de lugar, o tal vez incluso respuestas ansiosas, miedo, depresión y te sientes mal. Empiezas a sentirte frustrado o frustrada y muchas veces incluso pensar tal vez que el cambio que quieres en tu vida está lejano de ti, que esto ya es tan propio que tu personalidad tal vez nunca va a lograr cambiar y que esto te supera. Y abandonas un poco el esfuerzo, abandonas la intención, vuelves a más de lo mismo hasta que vuelve y te ocasiona problemas, hasta que tu propia introspección vuelve y se da cuenta que hay que intentar cambiar, pero ya te sientes desesperanzado, desesperanzada. Y es que es normal, porque cambiar no es fácil. Y esa especie como a veces de autosabotaje que nos hacemos ante la transformación, o al menos así lo sentimos, como que una parte de nosotros no quisiera realmente ese cambio, que estuviera esperando allí latente por un tiempito a que le demos chance para volver a aparecer y volver a complicarnos nuestra vida. Y esto nos parece raro, como que porque una parte de mí no querría cambiar si yo aquí en mi consciente y en mi conversación y mi narrativa consciente veo todos los argumentos para cambiar y me lo reconozco. Y eso realmente no es tan paradójico. La verdad es que lo consideramos paradójico porque muchas veces seguimos creyendo que somos seres como una unidad completamente coherente, pero la verdad es que somos fraccionados, fragmentados dentro de nosotros, que tenemos emociones mezcladas, que en nosotros coexisten miedos y también valentías, coexisten tristezas y también alegrías, em, coexisten compromisos que compiten. Una parte consciente puede querer el cambio y otra parte de nosotros, inconsciente, tiene un propósito importante al no cambiar. Digamos que mantiene un status quo que de alguna manera le sirve para algo, le funciona para algo y que a esa parte inconsciente le asustaría muchísimo voltear patas arriba toda la estructura que tiene armada. Bien, si este tema te interesa, quédate un momento más, porque quisiera que lo conversáramos, contarte un poco por qué nos ocurre esto y un poco qué podemos hacer o cuáles son los pasos iniciales. Si no me conoces, soy Emma Sánchez, terapeuta y coach con una perspectiva transpersonal, con estudios en arte terapia, terapias de naturaleza, meditación y psicología budista y eneagrama. Así que por aquí vengo a integrar un poco de todo, queriendo traer videos que puedan servirte para pensarte y tal vez para empezar algunos pequeños cambios, para tratar de liberar nuestro ser un poco de los condicionamientos de nuestro ego. Bien. Entonces, esta parte de nosotros mismos, digamos esta segunda parte inconsciente que parece que se resistiera al cambio tercamente, puede que no le encontremos sentido, puede que para muchos digan, pero es que no entiendo de dónde ni por qué me molesta tanto la vida y por qué se resiste. Al desconocerla, pues los alcances de ella, de esta parte de nosotros que como que nos autosabotea, quedan en la sombra y de alguna manera nos dejan esclavos de esta parte de nosotros, de esta parte de nuestro interior.
Y entonces nos transformamos en víctimas de precisamente lo que queremos evitar. Porque digamos que esta parte toma la gerencia interna de nosotros y hemos perdido el control para dirigir el rumbo de nuestra vida. En tantos años de ser terapeuta, he visto en innumerables sesiones cómo al remover este velo de inconsciencia de esta parte interna, las personas pueden darse cuenta el para qué de esa parte que desean cambiar y que se resiste. ¿Para qué está allí? ¿Para qué le está siendo útil ese comportamiento que, por otro lado, tantas otras partes de ti están deseando cambiar y se están esforzando por desaparecer de tu personalidad? Y cuando reconocemos un poco esa parte como una parte de nosotros, no como la totalidad, ganamos un poco de control. Volvemos a sentir que así nos esté molestando la vida, esa parte que nos molesta la vida, que se resiste a que cambiemos, no es enteramente nuestro yo, que dentro de nosotros habitan otros personajes. Unos personajes que también a veces nos dan la mano y nos rescatan y nos salvan y nos pueden mostrar la vida de otra manera y una vida sin miedo o una vida sin sufrimiento. Cuando las personas pueden llegar a decir en terapia cosas como, tal vez no he abandonado mi perfeccionismo porque ser del promedio del resto de la humanidad implicaría no ser importante ni para otros ni para mí misma. Y se lo escuché decir a alguien en terapia. Allí pudo entrar en contacto con esa parte de sí misma que no se quería permitir dejar el perfeccionismo, aunque reconociera todo el sufrimiento que le estaba trayendo en su vida el ser excesivamente perfeccionista. Y poder escuchar que esa parte interna le decía que se sentía angustiada si dejaba el perfeccionismo porque se iba a volver una mediocre y que al ser igual que los otros y no destacarse, realmente no iba a ser importante para nadie. Esa era la angustia vital de su parte interna, de la parte del yo que no la estaba dejando conectar con su esencia y con una verdad más allá del ego, y es la verdad de que finalmente todos somos iguales e igualmente imperfectos y que no pasa nada y que su valor puede estar en otro lugar. Es decir, esa parte está agarrada por una estructura defensiva, por el ego que le muestra una realidad y está absolutamente convencida de que esa es la realidad. Está determinándote unos mandatos y esos mandatos se convierten en comportamientos habituales que por supuesto aparecen en piloto automático porque sin darte cuenta los has repasado y repasado y repasado muchas veces. Al no haber entrado en contacto con esa parte tuya, primero amorosamente, segundo con la suficiente posibilidad introspectiva para escucharla a profundidad, entender por qué apareció en tu historia, de dónde viene y cómo se ha crecido al punto de que toma el control, pues no logras llegar a tratar de desenmascarar cuáles son sus mandatos inconscientes, sus temores más hondos, para poder ofrecerle una vía de salida. También he escuchado cosas como, por ejemplo, es que he necesitado sentirme especial, siendo perfecta porque no conozco otra manera de que pueda ser amada, o siendo la buena, la mejor. Es precisamente eso, y es allí donde te das cuenta que esa parte de ti realmente tiene mucho temor de que si deja y desaparece un poco de tu vida y de la función que está teniendo en tu psique, tú no vas a ser amado. Realmente tu valor personal, el amor o la aceptación de los demás es lo que se ve en juego. Y pues por supuesto para todos nosotros ese es un punto muy, muy importante. Queremos ser amados, queremos ser aceptados, no rechazados, validados. Bien, esta teoría de las partes del yo además viene afianzándose mucho más en los últimos años con la terapia de Internal Family Systems Therapy, IFT, en sus siglas en inglés,
o terapia de los sistemas de las partes internas. Es un tipo de terapia que reconoce que internamente somos como un sistema y que operamos con esta especie de partes de nosotros. El doctor Richard Schwartz es el que de alguna manera viene desarrollando esta terapia basada en la teoría sistémica, entendiendo que nuestra psique funciona como un sistema, así como nosotros también somos un miembro integrante de un sistema, por ejemplo, familiar, que tiene unas normas y unas leyes que lo componen, unos patrones de relacionamiento entre sus elementos, una manera de sobrevivir como sistema. El sistema se organiza para evolucionar, recibir nueva información y aprender o rechazar otra. Asimismo, nuestra psique funciona, digamos, con aspectos o partes de nosotros que son casi que seres que podríamos entrar a conversar con ellos, conocer sus emociones y conocer su discurso, su narrativa ante la vida, entendiendo, por supuesto, cómo lo podemos hilar a nuestra historia, pero también entendiendo cuál es su marco, su mindset, su marco de mirada ante el mundo y las experiencias que nos están ocurriendo y cuáles son sus emociones más profundas. Es como entrar a entender que somos seres allá adentro fragmentados, pero esto nos da muchísima más libertad y comprensión de que somos seres múltiples internamente. Y que cuando habla el miedo o habla la ansiedad o habla la depresión o toma eso el control de nuestra vida, pues no es enteramente nuestra identidad. Este paso es absolutamente importante para restituirnos la posibilidad de cambio, de control, de agencia ante nuestra vida. Em, y bueno, esta aproximación terapéutica me ha parecido absolutamente valiosa y no solo a mí, siento que en el mundo entero hoy en día la terapia de los sistemas familiares internos es una gran posibilidad para poder jugar un poco amorosamente y compasivamente con esas partes de nosotros e irnos liberando de su poder sobre nuestro mundo. Pero bien, cuando vamos detectando que estamos aquí como enredados y que quisiéramos ir cortando todo este patrón de piloto automático, por supuesto va a servir esto y el primer paso, si nos preguntamos qué hacer, el primer paso para ir superando esta tendencia, también un poco como autosaboteadora de esta parte de nosotros, es poder empatizar con ella, con este ser interno, ¿sí? Imagina que esta parte está en tu interior como una forma, como un ser que te habita, y permítete ejercicios también de imaginación y visualización. ¿Cómo es esa parte de mí? Si pudiera ponerle un rostro, una forma, un cuerpo, color, no sé, cómo habla, cómo percibo su estado emocional, qué está diciendo que necesita. Si pudiera hablarme, ¿qué es lo que me quiere aconsejar? ¿Qué es lo que me ha estado aconsejando? ¿Por qué le da miedo que otras partes mías tomen el control y cambien la manera en que podemos funcionar? Sí, puede que esa parte tal vez termine diciéndome, como he escuchado a algunos pacientes en consulta decir, no sé, me di cuenta que mi parte me decía, necesito permanecer deprimida porque, o en términos de tal vez no querer soltar el síntoma, imagina que esta parte te dice algo como, me niego a dejar ir mi ansiedad porque si lo hago, ¿qué pasaría? ¿Qué diría? Si se nos confesara, le diéramos el chance de escuchar más allá, eh, que teme de abandonar esta conducta. Así que escuchar su voz, de verdad, tomarte el tiempo para escuchar con conciencia a esas partes de tu ser, para dejar que esa parte se exprese y hable completamente, ya es el primer paso para integrarte. Y es un muy buen primer paso, puesto que te permitirá conocer esa mentalidad que está en tu yo. Recuerda que no eres completamente tú, pero sí que está allí y si no la conoces, también te empieza a afectar todas las áreas de tu vida. Pero bien, este es solo el comienzo. Escúchate, pero no te creas lo que te dicen. Aquí también viene una dificultad para muchas personas.
de alguna manera esta narrativa de esas partes internas de ellos ha estado tan fuerte, ha estado gritando tanto tiempo, que la verdad muchos nos hemos creído lo que nos dicen, nos hemos creído que de verdad nos pueden pasar esas cosas catastróficas que nos pinta si llegamos a cambiar. Esa narrativa está incrustada desde el miedo, desde la angustia, desde la carencia, la falsa carencia, porque suele ser una narrativa que niega tus recursos, que niega las otras partes, las otras polaridades que también existen en ti. Así que se trata de que completes tu historia, de que tú puedas traer también a escena a otros personajes. Si el personaje que más está gritando dentro de ti es el del miedo o la ansiedad o la rabia, ¿dónde quedó la dulzura en mí? ¿Cómo habla la parte interna opuesta? Como si la invitara a la sala de juntas, a que discutamos el futuro de esta empresa que soy yo. ¿Cómo habla la parte opuesta? Porque es que está allí callada, porque es que está grita mucho. El miedo grita mucho, la ansiedad grita mucho, la autocrítica grita mucho, la exigencia del perfeccionismo me grita mucho. ¿Y dónde está la otra? La dulzura, la ternura, la voz compasiva, la voz despreocupada, la voz de la valentía, esa que dice pues fresca, fresco, que si algo nos pasa pues seguimos adelante. Estoy tan desconectada a veces de esas otras voces, de esas polaridades que también se me caen en el olvido los momentos de mi vida en que esas otras partes valientes, dulces, compasivas, relajadas, tranquilas, han reaccionado ante la vida y tal vez me han llevado a buen término. Entonces también es allí donde viene un trabajo terapéutico de volver a crecer nuestra historia, como volver a ampliar nuestra autobiografía para darnos cuenta que en muchas otras situaciones pudimos funcionar con los retos y los desafíos de la vida con esas otras cualidades y volver a traerlas a escena también para escuchar lo que tienen para aconsejar en nuestra dirección de vida. Bien, allí ya conversando con diferentes partes de nuestro yo de manera compasiva, entonces el proceso de cambio tal vez empieza a activarse, a desenredarse y ya no te vas a estar como tropezando todo el tiempo. Por supuesto, como todo cambio y inicio un nuevo hábito, pues requiere práctica, requiere conciencia y al principio hay que andar como con cautela, volviendo a escuchar qué es lo que me estoy diciendo, qué excusa me estoy dando, por dónde apareció otra vez la emoción, pero de todas maneras, ya empiezas a tener un gran avance y un gran sentido de liberación, de poder respirar y dejar de sentirte víctima eterna del control del miedo y de la angustia que tanto intentas evitar. Dejas de sentirte víctima de lo que precisamente quieres sacar de tu vida y evitar para sentirte más dueña y capaz de funcionar con todas las partes de ti. Bien, déjame saber tus comentarios, me encantaría leerlos, qué piensas de esto y por supuesto si deseas conversar conmigo o agendar una consulta de coaching o de terapia, puedes escribirme y los datos los encuentras aquí abajo. Un abrazo y te espero en un próximo video. Gracias.